Estamos contando subconjuntos de K elementos de un conjunto con N elementos. Para hacer eso, bueno, de entrada vamos a introducir una notación. Esto va a simbolizar el número de subconjuntos con K elementos de un conjunto con N elementos. Muy bien. Entonces, pensemos. Si K es igual a 0, podrías preguntarte cuántos subconjuntos de un conjunto de n elementos tiene 0 elementos. Pues solamente uno. Solamente hay un subconjunto con 0 elementos de cualquier conjunto, a saber, el vacío. Puedes preguntarte cuántos subconjuntos con n elementos hay de un conjunto con n elementos. La respuesta también es muy sencilla. 1. El total. Solamente hay un subconjunto con exactamente n elementos y ese es el todo. ¿Qué pasa si K es mayor que N? Si K es mayor que N, pues no hay subconjuntos con esa cantidad de elementos. ¿Por qué? Porque los subconjuntos tienen menos elementos o a lo más la misma cantidad de elementos que el conjunto total. Entonces, si tú quieres un subconjunto con más de n elementos de un conjunto con n elementos, eso no se va a poder. Entonces, ¿cuántos subconjuntos con k elementos tiene un conjunto con n elementos? Para fijar ideas, vamos a tratar de calcular cuántos subconjuntos de 3 elementos hay en un conjunto de 5. Entonces, vamos a pensar. Fíjate en un conjunto de 3 elementos, por ejemplo, el 1, 2 y 3. Te podrías preguntar, ¿de cuántos subconjuntos de 2 elementos proviene este conjunto? Vamos a pensar, ¿cuántos subconjuntos de 2 elementos tiene este conjunto? Puedes agarrar el 1, 2, el 1, 3 y el 2, 3. Son todos los subconjuntos de 2 elementos que tiene este conjunto. Entonces, este conjunto proviene de cualquiera de estos 3 conjuntos. ¿De qué manera? Simplemente agregando el elemento faltante. O sea, por ejemplo, si tienes el conjunto 1, 2, simplemente agregas el 3. Si tienes el conjunto 1, 3, simplemente agregas el 2. Y si tienes el conjunto 2, 3, simplemente agregas el 1. Entonces, te puedes preguntar ahora, si tú tienes un conjunto con 2 elementos, ¿en cuántos subconjuntos con 3 elementos está incluido ese? Esa es otra forma de verlo. Pues simplemente lo que podríamos hacer es agregar aquellos elementos que no están incluidos en este conjunto y que están en el conjunto total para generar un conjunto de 3 elementos. Si tú te fijas, el número de formas de seleccionar ese tercer elemento es tomar el número de elementos total y restarle el número de elementos que tú estás considerando. A saber, en este caso vamos a tener 3 conjuntos que se pueden generar a partir de este conjunto. Entonces hay 2 formas que realmente son la misma de ver conjuntos de 3 elementos. Puedes pensar en aquellos conjuntos de donde proviene el conjunto de 3 elementos
O bien, agarrar los subconjuntos de dos elementos y generar conjuntos con tres elementos. Entonces, tenemos una posible pregunta. ¿En cuántos conjuntos de tres elementos está incluido un conjunto con dos elementos? Entonces, para este ejemplo en particular, si tú agarras un conjunto de dos elementos, aquí para fijar ideas, agarré el 1, 2, pero pude haber agarrado el 1, 3, el 1, 5, el 2, 4, etc. Cualquier conjunto con dos elementos. Entonces, la respuesta es muy sencilla. Si nuestro conjunto tiene 5 elementos, simplemente restamos los dos elementos que estamos considerando. Es decir, un conjunto con dos elementos está metido en tres subconjuntos con tres elementos. Eso es simplemente restar del total el número de elementos que tú estás considerando. Ahora, si te fijas, si tú consideras conjuntos de tres elementos, ese conjunto proviene de tres subconjuntos con dos elementos. Simplemente vas considerando la lista 1, 2, 3 y vas retirando los elementos. Por ejemplo, si tienes el 1, 2, 3, quitas el 3 y tienes un conjunto de dos elementos. Si tienes el 1, 2, 3 y quitas el 2, tienes un conjunto de dos elementos. Si tienes 1, 2, 3 y quitas el 1, tienes un conjunto de dos elementos. Entonces, si te preguntas, dado un conjunto de tres elementos en este caso, ¿de cuántos conjuntos de dos elementos proviene? Bueno, pues es simple. En este caso, de tantos como elementos tenga el conjunto. En este ejemplo en particular, va a venir de 3. Entonces, de cada subconjunto con dos elementos, se obtienen tres subconjuntos con tres elementos. Pero cada subconjunto con tres elementos proviene de tres subconjuntos con dos elementos. Es decir, este conteo que nosotros estamos haciendo es el mismo. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Tenemos un conjunto con 5 elementos y tomamos todos los subconjuntos de dos elementos. Muy bien, a partir de esos tengo que multiplicar por 5 menos 2, o sea, por 3, y eso tiene que ser igual a 3 por el número de subconjuntos que tengo de tres elementos. ¿Cómo llegué a esta conclusión? Este conteo que nosotros estamos haciendo es para saber cuántos conjuntos de tres elementos están incluidos en un conjunto con dos elementos. Estos son los conjuntos con dos elementos y esto el número de subconjuntos que genero de tres elementos por cada uno. Ese conteo es el mismo que considerar conjuntos de tres elementos y generar subconjuntos de 2 a partir de ellos, que es este 3 que tenemos aquí. Fíjate entonces
que 5 menos 2 entre 3 por este numerito es el número de subconjuntos con 3 elementos de un conjunto de 5. Ahora, está un poquito extraño este conteo, pero este proceso que tú acabas de ver, lo podemos repetir también para el conjunto o más bien el número de subconjuntos de 2 elementos en un conjunto de 5. Vamos a ver. Si tú tienes un conjunto con 2 elementos, te puedes preguntar lo siguiente. Vamos a formular estas mismas preguntas. ¿En cuántos subconjuntos de 2 elementos está incluido un conjunto de un elemento? ¿En cuántos subconjuntos de 2 elementos está incluido un conjunto de un elemento? Pues bien, simplemente seleccionas un elemento entre los 4 restantes. Es decir, tienes el conjunto total y quitas el elemento que estás considerando para generar un conjunto de 2 elementos. Suponte que tienes el conjunto con el elemento 1 y tienes el conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Pues simplemente lo que hagas es agregar cualquier otro elemento que sea distinto de 1. A saber, puede ser el 2, el 3, el 4 o el 5. Es decir, tienes 4 posibilidades para generar un conjunto de 2 elementos. Ahora, puedes hacerte la misma pregunta, dado un conjunto de 2 elementos, ¿de cuántos conjuntos de un elemento proviene? Pues la respuesta es muy sencilla. 2. Suponte que tienes un conjunto como este, el 1, 2. ¿De qué conjuntos de un elemento proviene? Bueno, pues simplemente tomas el conjunto que tiene al 1 y el conjunto que tiene al 2. Entonces solamente tienes 2 conjuntos de un elemento de los cuales este conjunto proviene. Y eso se puede hacer para todos los conjuntos de 2 elementos. Muy bien, entonces, cada conjunto de 2 elementos genera 5 menos 1 elementos subconjuntos de un elemento. Y a partir de un conjunto, perdón, aquí me equivoqué. A partir, o sea, cada conjunto de un elemento me va a generar 5 menos 1 subconjuntos con 2 elementos. Y dado un conjunto con 2 elementos, puedo generar 2 subconjuntos con un elemento. O sea, estamos repitiendo este mismo proceso que hicimos aquí. Repito, entonces, de un conjunto de un elemento,
o más bien un conjunto, un subconjunto de un elemento, está contenido en 5 menos 1 conjuntos de dos elementos. Y dado un conjunto de dos elementos, puedo generar dos conjuntos de un elemento. Entonces, despejando, tenemos que 5 menos 1 entre 2 por C51 es el número de subconjuntos de dos elementos de un conjunto de dos. Entonces tenemos aquí una fórmula recursiva, fíjense. El número de subconjuntos de tres elementos es 5 menos 2 entre 3 por C5 en 2, pero C5 en 2 es 5 menos 1 entre 2 por C5 en 1. Ahora, nosotros ya sabemos que el número de subconjuntos con un elemento lo podemos pensar como el número de elementos que tiene el conjunto, es decir, 5. O sea, ¿cuántos subconjuntos de un elemento tiene un conjunto con 5 elementos? Pues 5, o sea, tantos como elementos tenga. Entonces eso lo podemos escribir de la siguiente manera. 5 menos 2 por 5 menos 1 por 5 entre 3 por 2. Y fíjate que aquí puedo poner un 1. Tenemos, de hecho, para que nuestra fórmula sea tal que nos indique cuál va a ser el patrón, observa que aquí lo que estás haciendo es restándole como un 0, ¿no? 5 menos 0 es 5, no pasa nada. Luego pongo 5 menos 1, 5 menos 2, y abajo multiplico 1 por 2 por 3. Esta fórmula es muy importante. Entonces, a partir de este hecho podemos generar una conjetura. Será, y esto te lo dejo a tu consideración, ¿cuántos subconjuntos con 4 elementos puedo generar? Si quisiéramos utilizar una fórmula parecida a esta, ¿será cierto que el número sea 5 menos 3 por 5 menos 2 por 5 menos 1 por 5 menos 0 entre 4 por 3 por 2 por 1? Es una conjetura que podemos obtener a partir de la construcción que nosotros hicimos aquí.